Bienvenidos a otro capítulo de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre, aquí en BioBio TV, Radio BioBio, biobiochile.cl, las plataformas de Radio BioBio. El teatro en nuestra conversación, como siempre, y hoy tenemos una comedia negra, según fue definida por los propios realizadores, con un título que seguro, creo yo, le va a resonar en la cabeza de inmediato, sin necesidad que nadie se lo explique. Habla de Chile, habla de una situación, de un ambiente político, directa o indirectamente, chileno, y de un caso que todavía le revuelve el estómago y la cabeza a las personas, a nuestros compatriotas, a los ciudadanos chilenos. Clase de ética. ¿Se está preparando? Acción. Fue escogido para el sacrificio. Emitido sus esposas, ¿no? Y eso alteraba la contabilidad y de paso evadía impuestos. Tampoco lo sabía. Y cuando fueron descubiertos, él se acercó desesperadamente a ustedes para pedirles protección. No, fue a extorsionarnos, fíjese. Porque sabía que había mucho más, no solamente la evasión tributaria. Por favor. Porque una raja. Ponga lo que quieren, yo me voy. No, calma, déjame. ¿De qué lado está? De nuestro, por supuesto. Entonces, No, tenemos que. no, me quiero ir. No merecen clases. Dejo de hierro. Es que si no hay justicia hay funa. Eso dicen. Con que me meta, pero ya saben, cárcel para los pobres, clases de ética para... ¿Tú qué? Esa es una mentira. Pasé 46 días en la cárcel. Me bañaba en una helada. Comía semanas enteras. Tallarines con atún y mayonesa. Estamos en Detrás de las Máscaras en BioBio TV, conversando sobre la obra de la cual vimos algunos fragmentos, algunas imágenes, Clases de ética. Y la conversación, por supuesto, es con dos de sus realizadores. La directora, actriz también, pero ahora en posición de directora, la actriz Carolina Arredondo, bienvenida a Detrás de las Máscaras, y el actor Jaime Omeñaca. Bienvenido, muchas gracias. Bienvenido a la conversación. Muy amable, muchas gracias. A veces cuesta enfrentar temas que son desagradables, que uno los odia o los detesta, qué sé yo, cualquiera sea la reacción un poco, ¿cómo se dice esa reacción? Visceral que uno tiene, claro. ¿Cierto? Me habría pasado si hubiese sido director o hubiese actuado, ¿cierto? Alude a un hecho concreto, como decíamos. ¿Cómo se gesta, Carolina? Bueno, el texto es de Ronald Haim, sí. Haim, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se gesta tu deseo, tu decisión de dirigir, considerando esto que digo yo, que a lo mejor lo comparte? Puede que sí, puede que no. Yo creo que, va a poder como revertir esa sensación que es tan instintiva a veces, que tiene que ver con la rabia que uno siente, la sensación de injusticia, etcétera. Llegamos a la conclusión de la comedia, como primeramente, porque en el fondo yo tenía la sensación de que abordar un caso tan mediático, tan marcador dentro de la justicia chilena, desde la óptica del drama, solo podía venir a contribuir algo un poco más, abrir una herida, versus poder reírnos, y no solo del caso, sino que poder reírnos y analizarnos a nosotros mismos, es algo que a mí me parecía súper importante. Yo creo que la obra, más allá de pensar en apuntar a alguien específico con el dedo, lo que busca es que podamos, sí, reírnos, divertirnos, pero además después reflexionar sobre nuestras propias acciones, sobre quienes estamos ahí en la sala viendo la obra. Entonces, principalmente yo creo que surgió, no tengo tan claro por qué, sí sé que en algún momento con el dramaturgo teníamos la idea de hacerlo. Yo tuve la idea en una conversación hace por lo menos
3 o 4 años y de a poco se fue gestando como un trabajo bien de hormiguitas y finalmente terminó en las imágenes que tú estabas mostrando recién. Qué chistoso ver el teatro grabado. Yo. Bueno, en resumidas cuentas son dos, bueno, dentro de acusaciones por malversación y mal uso de platas fiscales, ¿cierto?, vinculados a la política, fueron condenados dos grandes empresarios, Sí. ¿cierto?, por miles de millones de pesos, ¿cierto?, es que estafaron al fisco, fueron condenados a clases de ética, es decir, a estudiar sobre responsabilidad social y sobre portarse bien, digamos, si no no tirar las manos, como se diría en COA, ¿cierto? Sí. Pero hablamos de ese ambiente del mundo del COA, al final, pero de cuello y corbata. Por suerte, ando sin corbata y no sé, nadie. ¿Sí? ¿No es cierto? Jaime, tú eres un comediante, ¿cierto? No solamente comediante, pero te has destacado en ese ámbito. ¿Qué te parece eso de la pequeño castigo para grandes robos? Claro, o sea, la obra trata de la última clase que tienen dentro de ese ciclo de clases que tuvieron, en que se hace como un cuestionamiento, un resumen general de todo el proceso que han vivido. Entonces, lo que pasa con esta obra es que se pone no solo en vitrina el caso, sino que también nos pone como espejo. Entonces, ¿cuánto de nosotros tenemos de éticos en nuestros comportamientos? Porque hay como una recriminaciones mutuas dentro de la situación que se da, que aborda ese tema. Ahora, tratar ese tema me parece muy importante, tal como lo decía Carolina, desde una órbita más humorística, como para no abrir heridas, como también lo dijo, pero así sale más fácil recibir la información, sin herir susceptibilidades propias. Pero sí nos hace mirarnos y ponernos en un espejo y ver qué tan éticos somos todos también, porque se hace como un cuestionamiento general de todo ese curso de ética que hicieron claro, este par de individuos. Claro, tiene una vigencia absoluta en Chile, todavía se discute, de hecho hay gente dentro del ambiente parlamentario que en los casos de platas políticas que se salvaron porque se suspendieron las acusaciones. El Servicio de Impuestos Internos, que debía haberlo hecho, dice, no tengo, o sea, no hizo nada siendo el único que podía hacer algo. No tenía la Fiscalía u otro organismo del Estado, el Ministerio Público, no podía hacer nada si no lo hacía primero el Servicio de Impuestos Internos. Yo, ¿sabes qué? Leí hoy día en Twitter y me llamó mucho la atención. No tengo la certeza de que es una noticia real o que podría ser fake, pero lo leí y me llamó mucho la atención de un trabajador que le depositaron 139 millones de pesos de remuneraciones. Sí. Y a la semana él renunció a su trabajo y la empresa ahora lo está demandando por apropiación indebida. Claro, o sea, le llegó a su cuenta corriente o a su cuenta por error. Por error, una remuneración de sobre 100 y tantos millones de pesos. Entonces el abogado iba a sugerir que le dieran clases de ética. Porque en el fondo, finalmente, lo que yo creo que el título de la obra, el título de la sanción, se vuelve en algo icónico. Y yo creo que es algo que en ese sentido estaba servido para que el teatro lo tomara, para que lo tomáramos desde el teatro, para que hiciéramos algo. Hemos tenido hasta ahora 2 conversatorios de la obra y siempre la gente le llama mucho la atención cuánto uno se apega a la realidad o no. Yo creo que la gracia que tiene el teatro es que podemos ficcionar todo lo que queramos, podemos inventar todo lo que queramos y eso lo hacemos en la obra, somos bastante mentirosos en ese sentido. Entonces, no es un docuteatro. Y para eso yo creo que una serie del caso probablemente sería sin duda mucho más rigurosa porque buscaría en el fondo mostrar todos los giros que tuvo, porque como bien dices tú, es un caso muy mediático, con muchas aristas y con muchas personas involucradas, y donde efectivamente el poder está muy, muy metido, el poder, los privilegios. Sin embargo, yo siempre vuelvo a este punto, que es lo que dice Jaime, que finalmente la obra es bastante literal también en algunos aspectos, porque dice, ¿qué tan éticos y morales somos los que estamos en esta sala? Y ahí yo, cuando ensayamos, le decía a los chiquillos, esta sala de clase,
esta sala de teatro, esta sala, en el fondo reverbera para muchos lugares cuando hablamos de la ética y la moral. De hecho, yo no soy una persona que podría tirar una primera piedra a nadie porque no creo ser en mi foro interno una persona con una pureza moral para hablar de nadie. Es muy complejo. Claro, pero tampoco autocensurarse en ese sentido como que tampoco nos corresponde. Sí. Tú recordabas el caso, eso que leíste en el Twitter, de esa persona que le transfirieron una cantidad de millones por error. Yo recordé también el caso de unos papeleros. Estaban recogiendo papeles de un bote, qué sé yo, de un banco, y habían echado por error también una cantidad de millones de pesos. Ellos lo recogieron y por supuesto compraron cosas, un sillón, una cama, no sé, y también lo hicieron devolver con las amenazas de ir preso. Claro, entonces, pero Jaime, esa asimetría, para usar una palabra, ¿cierto?, de moda y elegante, no sé si elegante, pero esta asimetría en la forma como la justicia actúa. Claro, también se textualiza en la obra el concepto de cárcel para los pobres, clases de ética para los ricos, que es un concepto que también se habló mucho ahí. Y otro concepto que también se trata es el concepto del chivo expiatorio, que siendo todos culpables de una o cierta manera, estos dos empresarios son parte de un grupo más grande, pero ellos se transformaron en los chivos expiatorios. El concepto de chivo expiatorio es un concepto muy antiguo que viene de la iglesia, sí. Está en la Biblia, que una vez al año, a final de año, se juntaban y exculpaban todas las culpas, todas las catástrofes, los pecados, las tragedias que hayan pasado en el año, lo figuraban en un chivo al cual sacrificaban. Entonces ahí todos se lavaban las manos, todos quedaban limpiecitos. Eso un poco trata también esta obra, el concepto del chivo expiatorio, de cargar las culpas en alguien para exculparse uno. Entonces ahí hay también un concepto ético que se trata. Claro. Ahora en la obra los dos personajes centrales acusados que están en clases de ética tienen conversaciones como privadas, que hablan cómo enfrentar eso, se ríen, ¿qué hacen ahí? No, nosotros lo que hicimos fue, como bien decía Jaime antes, ficcionar cómo fue el último día, cómo fue el cierre de este proceso. Y dentro de este cierre de proceso, la obra tiene por lo menos 2 giros importantes que apuntan a la ética y a la moral. Entonces, a mí algo que me interesaba mucho, y sobre todo por la relación que tiene Jaime con Claudio Arredondo, que es el otro actor de la obra, dicho sea de paso mi padre, es que ellos como personas logran una relación que es muy entretenida. Los actores en escena y en su intimidad también. Entonces lo que vemos es el vínculo afectivo también de dos personas. Son 2 empresarios en la ficción nuestra que se conocen de toda la vida. Entonces, el cómo se relacionan, muy amigos, cómo se relacionan, cómo se ven, cómo se miran, es algo que a mí me parecía también súper interesante de abordar. Entonces, más que ver cómo ellos planean o planifican, yo establecí una visión mucho más infantil que de ellos, porque efectivamente yo creo que hay un espacio donde son peligrosos desde la esfera del poder, pero en la intimidad yo creo que son 2 personas en el ocaso, realmente. Entonces creo que para mí eso era mucho más entretenido, y además que creo que son, en este caso, los 4 actores y actrices tremendos intérpretes, y abordan la comedia de una manera muy entretenida. Claro. O sea, la obra también es lo que es por el elenco que la desarrolla. Claro, junto con Claudio Arredondo y Roxana Jaime Omiñá, que está la Roxana Naranjo y Javiera Mendoza. Sí. ¿Cierto? Lo que tú decías al principio, eso de que ellos cómo planean, la obra parte, esto no va a ser ningún spoiler, parte la obra, sí, con los 2 tipos que están solos en la sala de clase preparando su última presentación, que es una exposición o una disertación acerca de las conclusiones que han ¿Tienen hecho. público, se supone, en las clases? ¿Hay más compañeros de curso, por decirlo así? No hay nadie, pero el público es cómplice, invisible. Está ahí, se supone que están ellos 2 solos antes que llegue el profesor y la gendarme, y tienen una conversación. Entonces ahí se muestran un poco los tipos de personalidades que tiene. El personaje que representa a Claudio Redondo es como más visceral, más explosivo, y el mío es como más
racional y diplomático. Entonces también hay un juego de personalidades dentro de la obra, entre estos dos personajes, cómo asumen los cuestionamientos que le hace el profesor o la profesora en la obra. Entonces ellos se presentan, ellos tratan de dar un discurso y se aconsejan que tienes que mostrarte medianamente arrepentido, di cualquier cosa, pero no trates mal, y el otro está con la sangre hirviendo porque siente que es una situación injusta la que está viviendo. Entonces también hay un juego que se produce muy entretenido entre los personajes, entre estos dos, cómo enfrentan a... Y seguramente no sabe nada, no sabe cómo ocurrió ese desfalco. Otros lo hicieron, quizás, a lo mejor. No teníamos idea. Nunca saben, no no, se por sabe, supuesto claro. que no. Bueno, el tema ético es un tema que tiene que ver, ético y moral, tiene que ver directamente con el comportamiento, los valores de las personas, y tiene muchas capas, Por supuesto. Vamos a conversar en la segunda parte de esta conversación, porque ahora tenemos que hacer obligatoriamente y necesariamente una pausa. Ya volvemos. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Estamos en Detrás de las Máscaras en BioBio TV, conversando con Carolina Arredondo y Jaime Omeñaca, directora y actor de la obra Clase de Ética, que se está presentando todavía en Mori Bellavista, en el barrio de Bellavista, hasta el 30 de julio. O sea, hay harto... Sí, tenemos ahí, no queremos spoilear, pero tenemos la posibilidad de extendernos una semana. Ya, Sí. o sea, les ha ido Y es bien, súper por lo importante tanto. que no es el Teatro Mori Recoleta, porque la gente Sí, también a no, veces Mori Bellavista. Oye, El a de mí me pasó Constitución la otra 183. vez, tenía que ir al Constitución. Mori Vitacura y llegué al Parque Arauco. Entonces pasa a veces que es el primero, el antiguo, el que está ahí en la Plaza Camilo El que Mori. tenía antes un restaurante, ahora lo están trabajando, algo está pasando ahí la última vez que fui, no sé qué Y nos están ha ido haciendo. bastante bien. Ha ido bastante, el clima no nos ha acompañado, pero No. el público sí. Sí, así que- Claro, una de las cosas que hemos planteado siempre aquí en Detrás de las Máscaras es la relación del teatro con el entorno, ¿cierto? Con el entorno. Y la ética, por supuesto, es un tema que tiene que ver con las elecciones, los valores. Uno está permanentemente optando por conductas en relación a la ética en todo, ¿eh? Desde el color de la ropa, desde la forma de caminar, desde la forma de vestirse, etcétera. Por supuesto, en relación a las demás personas también. ¿Qué es lo que más le llama la atención y que se expone en esta obra a través de esta comedia? De este universo ético con tantas aristas que puede ser que puede ser variable, que las personas, hay gente que dice que no hay códigos éticos permanentes, que van cambiando a través del tiempo. A eso me refiero. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado desde el punto de vista de usted, en relación o no con la obra, que más le llama la atención en los comportamientos éticos de las personas del mundo contemporáneo, de nosotros actualmente? Bueno, qué difícil, porque yo creo que, bueno, el proceso, por ejemplo, de creación de esta obra contempló que el dramaturgo estuvo un año en clases de filosofía y ética de la moral en la Universidad de Chile con los profesores que imparten esos ramos a la gente que está estudiando en la carrera de Derecho. Y ahí uno se da cuenta que efectivamente los filósofos, filósofas y teóricos que establecen las teorías éticas y morales son los mismos de hace 60, 70 o más años. Entonces hay gente que dice que la ética viene prefabricada desde la cuna,
o que los comportamientos éticos y morales se aprenden con el tiempo. Pero si tú me preguntas, yo creo que hay un quiebre con la inclusión de las redes sociales en nuestras vidas. Porque si antes uno se enteraba de todo por la prensa, hoy día tú te enteras a través de las redes sociales y yo a través de mi Twitter puedo interpelar a el presidente de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos podría responderme. Entonces creo que eso sin duda va traspasando y va moviendo las barreras de los comportamientos. Yo creo que, no sé si para bien o para mal, pero creo que hay un ámbito de la violencia que se ha tomado también los comportamientos éticos que es súper complejo. El otro día una politóloga pedía ayuda en Twitter a que bloquearan a una cuenta que estaba publicando datos personales de ella, simplemente porque ella da opinión en Twitter que no le parecía a esta cuenta, que probablemente era una cuenta bot. Entonces yo creo que en la digitalidad permite comportamientos absolutamente inadecuados en torno a la violencia, y es ahí donde nuestras éticas y nuestras morales también se ven implicadas en eso. Entonces, más allá de nosotros levantar una teoría en particular o una teoría en específico dentro de la obra, vuelvo como al origen de lo que conversábamos, lo que hacemos es mirarnos y decir, a ver, ¿somos todos tan inmaculados? ¿De verdad tenemos nosotros, nos tomamos desayuno con cloro para salir a apuntar a la gente con el dedo? Yo siento que yo no soy esa persona. Entonces, por eso a mí también me interesa los quiebres que va teniendo el texto. O sea, ¿te consideras poco ética? No, me considero una persona que comete claro, errores, sí. Me considero una persona humana, y yo creo que espero cada vez que los cometo ir aprendiendo y que mis daños cada vez sean menos importantes o impactantes en la vida de otro. Pero, como digo, yo no desayuno con cloro, entonces en ese sentido creo que es súper complejo andar apuntando a las personas con el dedo. Claro. No sé qué piensas tú. Me refiero también, Jaime, a lo siguiente. Por ejemplo, en el caso real que se basa en la obra, fueron las platas políticas, es decir, hacer, ¿cómo se llama?, boletas falsas, ¿cierto? Sí. Y retirar los 10% en parte de eso, ¿cierto? Grandes cantidades. Eso lo hacían ellos y otros más, que nunca llegaron a la justicia, claro, como una práctica normal, ni se arrugaban, no lo consideraban plenamente ético, plenamente moral, ni que les salía ni por curado, como se dice, ¿cierto? Como lo más normal del mundo, como el caso de los chistes contra las mujeres o contra los discapacitados. Ahora hay cambió eso también, claro, a eso me refiero, sí, ¿cierto? Sí, también. ¿Qué cambio has captado también mirando desde la obra? En cuanto a cómo evaluar lo justo, lo injusto, o lo ético, lo no ético, considerando la variable de las redes sociales, que le da una inmediatez al juicio y una mayor cámara de reverberancia a las opiniones, porque se supone que se ve que hay como un cambio de paradigma. El paradigma lógico de la justicia es que uno es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad, pero si alguien por redes sociales te acuse de algo, es muy posible que nunca dejes de ser culpable, aunque sea inocente, ¿se entiende? Claro, ¿no? claro, o sea, queda la mancha. Porque es mucho más sabroso, claro, tener una persona de culpable, claro, una persona sobre todo que es una persona notoria, tenerlo de culpable que de inocente. Entonces, se queda con eso. Entonces, hay un cuestionamiento al paradigma de la justicia. Ya no se es inocente hasta que se pruebe la culpabilidad. Entonces, mucha gente, y nos ha pasado todo lo vemos generalmente por informaciones, por fake news y noticias en las redes sociales, que quedan catalogados como culpables, aunque sean inocentes, aunque después hay un desmentido así de chiquitito, claro, por el mismo medio. Y a nadie le importa. Y a nadie le importa porque es mucho más interesante lo otro. Ya quedó grabado, claro, eso ahí. Claro. Entonces, eso hay mucho también de lavado de imagen. Claro. Y en torno a lo que tú preguntas, que en el fondo tiene que ver con, no sé, los límites del humor, por ejemplo. Yo creo que sí, que los tiempos van modificándose, cambiando. Y hoy día yo de verdad veo, no sé, rutinas de humor que a lo mejor antes yo escuchaba que la gente se reía
Y yo creo que después de 20 años uno lo escucha y dice, es que parece que ya no es tan chistoso. Y yo no creo que eso esté mal. Yo creo que obliga a que vayamos modificando, a que vayamos encontrando nuevas formas de hacer humor más o menos crítico, no sé. Yo no me dedico al humor, nunca lo he hecho. Las veces que alguien me invitó a hacer stand-up dije, no, a mí me daría un pánico gigante, como que me pondría en blanco al minuto 2. Pero sí creo que quien no quiere o se resiste al cambio, también hay algo que uno debería como estudiar y pensar qué pasa ahí. Claro. Sin embargo, creo que también hay público para todo. Claro. Claro. Ahora, es siempre distinto la dimensión personal, ¿cierto? Cuando uno se roba un dulce del supermercado, que planificar, desarrollar estrategias, sobre todo en lo público, con el dinero público, con la estructura pública, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre justamente en este caso que ustedes asumen en la obra? Claro, o sea, hay una diferencia grande. Claro, es que es el nivel de poder o de influencia que tengas tú. Claro. También hay un nivel de responsabilidad, porque Claro, a medida que tú tienes mayor educación, se supone que tienes mayor responsabilidad. Ahí hay planificación, o sea, se sabe que se está haciendo algo, claro, ¿cierto? Y no es una cosa de repente que uno haga así. Mira, clase de ética. Sí. ¿Cierto? Es una sola clase, no son clases de ética, sino una sola clase de ética. Se está presentando, como decíamos, en Mori Bellavista, ahí en Constitución 183. con Antonia López de Vega. López, para que no se equivoque y no se vayan al Mori. Constitución 183. Claro, para que no se vayan al Mori Recoleta. Sí, estamos jueves, viernes y sábado a las 20:30 horas. Ya dijimos el nombre de las personas que intervienen en esto. Aquí entonces nos despedimos de Carolina Redondo, la directora, y Jaime Omeñaca, actor. Sí, hay que decir que las entradas se pueden adquirir por punto ticket. Y que hay estacionamiento muy cerca ahí en el patio Bellavista, que está a una cuadra. Digo, porque a veces la gente dice, oye, qué tan difícil. Está lleno siempre por ahí, ¿cierto? Sí. Que vayan con autos chicos, sí, los tremendos camiones que a veces... No, pero hay un estacionamiento muy seguro, cerca. muy seguro y cerca. Que le siga yendo bien. Muy amable. Muy importantísimo también, sobre todo en tiempos revueltos y convulsos, como dice un amigo mío, convulsos. Y que no esperamos que el público responda, por supuesto. Por favor. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, muy amable. Y con ustedes nos encontramos en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Bio Bio TV. Vaya al teatro.